Yo nací en Tunja, mi papá Marco Julio, mi mamá María Eugenia y mi hermano Marco Javier. De la infancia me acuerdo que fue una infancia feliz, tranquila. Salíamos a montar bicicleta, a patinar, nos bañábamos, a veces pasaba una pequeña quebrada y nos bañábamos con un frío terrible, pero pues era parte del plan. Yo era muy deportista, estuve en patinaje artístico, en voleibol, en también baloncesto, y al final pues mi deporte con el que me quedé fue la natación. Mi papá fue juez y fiscal, entonces siempre en los almuerzos estaban estas conversaciones sobre el derecho, sobre la justicia, entonces por eso me parecía importante y me parecía una carrera muy bonita. Yo estudié primaria y bachillerato en el Colegio de la Presentación, en Tunja. Ese es un colegio de hermanas, es un colegio católico. Yo en general fui muy juiciosa y me gustaba matemáticas, me gustaban también ciencias, pero por supuesto también me gustaban ciencias sociales y literatura. De hecho, cuando yo me iba a graduar me decían pues, que debiera estudiar ingeniería, porque realmente era muy buena en matemáticas y ciencias, pero a mí me gustaba el derecho. Yo escogí la Javeriana porque es una universidad muy buena en derecho, con amplio reconocimiento. Venía de Tunja, tenía 16 años y pues el cambio fue muy importante. Bogotá en esa época era una ciudad que sentía difícil el transporte público, pues, no. Pero creo que lo que tenía bonito la Javeriana en ese momento es que teníamos la posibilidad de construir un buen grupo con los compañeros, y de hecho muchos de mis compañeros de esa época siguen siendo mis grandes amigos hasta ahora. Y pues también en ese momento conocí a mi pareja, Luis Orlando. No empezamos a salir en esa época, empezamos a salir mucho tiempo después, pero lo conocí desde la carrera. Del pregrado recuerdo con especial cariño la clase de Introducción al Derecho, que fue una clase que después dicté, y es una clase que es muy bonita porque ahí estás enfrentado a las discusiones de qué es el derecho y también para qué sirve el derecho. Por ejemplo, leíamos una autora que es Patricia Williams, que dice que los derechos son la varita mágica de la inclusión y la exclusión y de la protección o la desprotección. Es una herramienta para el control del poder y para preservar la democracia, como el derecho aporta a la realización de la justicia y de la paz. Cuando yo terminé el pregrado, entonces me enfrenté a la disyuntiva de una oferta laboral que me hicieron para trabajar en una entidad pública precisamente sobre la reforma de la justicia penal, o trabajar en la Javeriana en un cargo que no era académico, porque mi sueño era ser profesora, pero en ese momento la decisión fue: me quedo en la Javeriana. Si me voy a trabajar a la otra entidad, es probable que no vuelva a la academia, y yo definitivamente quería ser profesora. Y desde ahí entonces me vinculé con la universidad, y en el año 2005 ya empecé a trabajar en el Departamento de Filosofía e Historia del Derecho. Empecé como profesora, instructora. Estando en el departamento como profesora, empecé a ver cuál era el siguiente paso en estudios de posgrado. Empecé a hacer una maestría en Derecho en la que me acerqué mucho más a la literatura y a los estudios desde una perspectiva anglosajona. El tema de género apareció en la primera maestría en Derecho que hice. Teníamos que cada uno leer un texto para una de las clases y hacer un comentario. Y el texto que yo escogí era sobre los crímenes sexuales en la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, y mostraba cómo se había adoptado un enfoque de género para el juzgamiento de ese tipo de crímenes. Y ahí me di cuenta de lo importante que era tener esos lentes de género y tener los lentes de los impactos diferenciados que tienen los delitos o que tienen muchas situaciones en la vida de las mujeres. Y fue muy iluminador. O sea, realmente a partir de ahí fue que me di cuenta que era muy importante tratar de mezclar el enfoque de género y los análisis de la situación de las mujeres en la justicia penal.
me empecé a dar cuenta de que también era importante revisar la perspectiva de las mujeres infractoras y cómo finalmente había unos impactos diferenciados frente a las mujeres en la vida, en las prisiones, y también impactos intergeneracionales, teniendo en cuenta los efectos que tiene la prisión en los hijos en el caso de las mujeres que son madres. Y allí empezamos a hacer una investigación con el CIDE de México, con el Comité Internacional de la Cruz Roja y con profesores de psicología de acá de la Javeriana y también con estudiantes de Derecho y Psicología. Con una perspectiva interdisciplinaria empezamos a analizar la situación de las mujeres, a explorar el perfil que tienen las mujeres que se encuentran en prisión en Colombia. Cuando hicimos el lanzamiento de ese informe, invitamos a tomadores de decisión, también hicimos una estrategia de comunicación amplia y en la sesión de lanzamiento uno de los senadores se me acercó, me dijo: la situación de las mujeres es particularmente difícil, hay que hacer algo. Y entonces él empezó a impulsar un proyecto de ley. Ese es un proyecto de ley en el que logró conseguir apoyos de senadores de diferentes partidos políticos y se termina después aprobando como una ley en el año 2023. Es una ley que establece una medida sustitutiva para la prisión para mujeres cabeza de la familia que cometieron sus delitos asociados con su situación de marginalidad económica. Pues es una ley que hasta este momento ya ha beneficiado a casi 200 mujeres. Cuando terminé los estudios de doctorado, yo volví a Colombia y volví a la Javeriana. Desde que yo me fui, tenía claro que quería regresar y que quería regresar al país porque el tipo de investigación que yo hago sobre justicia penal y sobre reformas judiciales pues era mucho más relevante en Colombia y tenía muchas más posibilidades de tener impacto. Cuando regresé, al poco tiempo me nombraron en el doctorado en Ciencias Jurídicas como directora. Esa fue una experiencia muy bonita. Hicimos una reforma curricular que fue generada a partir de la construcción colectiva. Después de eso, entonces, en algún momento, de manera inesperada, llegó la designación en la Vicerrectoría de Investigación. Fue algo que pues, yo no estaba buscando. La Vicerrectoría ha sido un proceso muy retador, ha sido muy interesante, de mucho aprendizaje. Creo que lo más retador es lograr reconocer la diversidad de las áreas de conocimiento que tiene la universidad. Ha sido también muy interesante la posibilidad de apoyar a los profesores, de sentir también que lo que estamos haciendo puede ser que contribuya a ampliar el impacto que tiene el conocimiento que generamos en la universidad. Y definitivamente creo que cuando logramos sumar y generar sinergias, pues alcanzamos mejores resultados. De los valores de la Javeriana resaltaría 3. El primero, la justicia. El segundo, la solidaridad. Y el tercero, la dignidad humana. Y creo que esos valores en el contexto actual son particularmente importantes. Un contexto en el que tenemos grandes injusticias, en el que presenciamos violencias, fragmentaciones y grandes crisis. Creo que justicia, solidaridad y dignidad humana nos pueden ayudar a pensar en otras alternativas, en ofrecer posibilidades de transformación y en contribuir a lograr una sociedad más justa y más sostenible. A la Javeriana le debo mucho desde el pregrado hasta este momento. O sea, realmente mi crecimiento profesional, muchos de mis aprendizajes han sido en la Javeriana. También le debo muchos de mis grandes amigos y mis grandes vínculos han surgido en el pregrado y también en la vida laboral. También la universidad me apoyó para mis estudios de posgrado.
y pues ese apoyo fue definitivo para que yo pudiera hacer las maestrías, hacer el doctorado. La universidad me ha apoyado para hacer mis proyectos de investigación. O sea, en general, a la universidad le debo pues casi todo en la vida profesional. La javerianidad es una forma de pensar y de actuar de acuerdo con nuestra identidad. También sentir que pertenecemos a una comunidad que cuida y que acompaña. Cuando yo estaba en la facultad siendo estudiante pensaba que era algo que era muy propio de la Facultad de Ciencias Jurídicas, porque pues siempre se hacía mucho énfasis en la comunidad y en los vínculos que se generaban durante el pregrado, pero a medida que he ido transitando por diferentes unidades de la universidad, pues he ido confirmando que en realidad ese sentido de comunidad está muy presente en toda la universidad y que es absolutamente clave para lo que somos. Los años de tu infancia y tu niñez pasaron ya, tu vida en adelante ya es otra realidad. Tus 15 años, Liliana, llegan cual primaveras, como hadas mensajeras de tu felicidad. Mi abuelito Manuel era compositor, siempre estuvo la música en la casa de mis abuelos. A mí fue la única nieta que me alcanzó a escribir canción para los 15 años. Y todos dicen en la familia que la letra de la canción fue como premonitoria de que yo iba a tener como una vida feliz. Entonces es un recuerdo muy bonito que me quedó de él. Mi abuelita Lilia es una mujer extraordinaria. Ella sigue acompañándonos todavía y pues es una mujer muy sabia, muy independiente. Mis papás siempre han estado muy presentes y creo que fueron ejemplo para algunos de los caminos que yo he seguido. En el caso de mi papá, él fue el que de alguna manera me inculcó la justicia, y por el otro lado mi mamá era profesora de un colegio público y con ella siempre vimos el ejemplo de lo social y de la importancia también de pues, contribuirle a esta sociedad. Entonces yo siento un poco que en buena parte mi camino profesional terminó de alguna manera uniendo esos dos ejemplos. Con Luis Orlando, mi pareja, nos volvimos a ver en Nueva York. Cuando yo fui a hacer la maestría, él estaba viviendo allá y empezamos una relación bonita en la que hemos construido un equipo de apoyo. En algunos casos, él es hasta mi corrector de estilo. También hacemos planes juntos y tenemos una vida que es muy bonita. Nos gusta viajar, nos gusta compartir tiempo juntos, caminar, pero sí tratamos de mantener espacios pues para nosotros. Hay una frase que me gusta mucho de Ruth Bader Ginsburg, que fue una magistrada de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que dice: lucha por las cosas que te importan, pero hazlo de una manera que logres que otros te sigan